Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Oremos. Gracias, Señor Jesús, por esta lectura de tu palabra. Gracias, Dios mío. Esperamos que sea, Señor, de bendición a nuestra vida y que nos edifique, nos enseñe, Dios mío, la forma como nosotros tenemos que orar, por qué tenemos que orar y cuándo tenemos que orar. Dios eterno, permítanos, oh Dios, que entendamos el propósito por el cual estamos en este lugar y el propósito porque tú envías tu palabra. Muchas gracias, Dios. Amén y amén. Siéntense, mis hermanos. Gloria a Dios. ¿Cómo es el tema? ¿Ya se le olvidó? La oración que cambia todo. Y como dije, ¿por qué entonces hay cosas que no cambian en nosotros aunque estamos orando? Pero la oración es, hermanos, la llave, yo le llamo la llave maestra para abrir las puertas cerradas y para cerrar aquellas que no queremos que se abran. Entonces, ¿cómo voy a entrar si no quiero que se abran esas puertas? Esto lo veremos. Pero, ¿cuáles son aquellas cosas por las cuales nosotros tenemos que orar o estamos orando? ¿Y cómo debemos de orar? Son dos cosas muy importantes, mi hermano, que tenemos que tomar en cuenta. Que cuáles son aquellas cosas por las cuales debemos de orar o estamos orando y cómo debemos de orar. Yo encontré 5 cosas por las cuales nosotros muchas veces oramos, y una de ellas es: ¿tenemos fe por las cosas que estamos orando? Es el primer punto. ¿En verdad necesitamos las cosas por las cuales estamos orando? Número 2. Y número 3, ¿estará Dios de acuerdo por las cosas que yo estoy orando? Número 4, ¿será beneficioso para mí y para mi familia por las cosas que yo estoy orando? Número 5, ¿podré ser fiel yo si Dios me da todo lo que pido? Esta es una pregunta muy importante. Y número 6, tenemos que orar específicamente por las cosas que queremos. Y oiga lo que hemos leído: ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué tiene que hacer? Orar. Dice, haga oración. El problema de nosotros es que cuando estamos enfermos, muchas veces no nos dan ni ganas de hablar, ¿verdad? No tenemos deseo de hablar con nadie, menos con Dios. Y si dice que hagamos oración, es que Dios nos invita a que hagamos esa oración con fe, porque el punto básico es que si oramos solo por orar, no vamos a tener respuesta. Dios escucha, porque Él escucha todo, pero que dé la respuesta diferente. Es como cuando el padre sabe que su hijo necesita algo, pero como no se lo pide, no se haya comprometido, ¿verdad? Pero si el hijo va y le dice: papá o mamá, yo necesito lo más sencillo, una galleta. Si es posible, si tiene para comprársela y está en el lugar apropiado, pues se la compra. Pero si no le pide, ¿verdad que no le da nada? Entonces, si está alguno enfermo,
haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. El que está alegre no está invitado a estar orando por sanidad porque está alegre, porque está saludable, porque está fuerte. Pero el enfermo sí tiene necesidad, y como dije, es el momento cuando nosotros empezamos mejor a pensar que hay otros medios por los cuales yo puedo encontrar la salud, y acudimos a ellos, y no es malo. No estoy en contra de eso, porque yo incluso lo hago también. Pero sin embargo, la palabra del Señor dice que hagamos oración, ¿verdad? Entonces, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él. Esto es, como dije, cuando a veces no podemos ni hablar, no queremos hablar con nadie porque nuestra situación es muy dolorosa. Pero para eso hay alguien dentro de la congregación en las cuales Dios tiene ahí para que puedan orar por él. Aquí dice ungiéndole con aceite. En el tiempo antiguo el aceite era muy importante, y ahora es un símbolo del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero en el antiguo tiempo el aceite tenía diferentes usos. Se usaba para diferentes cosas, y una de ellas era para esto: para que el que estaba enfermo se ungiera con aceite y recibiera la sanidad. Pero encontramos que tiene que ser en el nombre del Señor, ¿verdad? Ungiéndole con aceite. Aleluya. En el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Miren la salvación. La oración tiene diferentes propósitos. No solamente es orar por lo que yo necesito, no solamente es orar por lo que alguien necesita. Dice que la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces aquí encontramos dos propósitos por la cual la oración es importante, y nosotros como pueblo de Dios tenemos que practicarla. La oración de fe salvará al enfermo. A través de la historia de la palabra nosotros encontramos a personas que sanaron a través de la oración. Eso lo vamos a ver más luego, pero la Biblia nos da ejemplo que hombres que oraron por alguien recibió sanidad. Y por eso el apóstol Santiago dice que la oración de fe salvará al enfermo, pero tiene un requisito de fe. Por eso dije que cuando nosotros oramos tenemos que orar con fe. ¿Tendremos fe por lo que estamos orando? Esa es una de las preguntas que nos tenemos que hacer, porque en algunas ocasiones pueda surgir que entre nosotros sabemos que nos comentamos el uno al otro y decimos: hermano, yo tengo esto, este otro problema, ¿y qué hago? Le dice: pues ore, mi hermano, ore. Y luego contestamos: ¿y usted cree que puede orar por mí? ¿Verdad? Estamos haciendo un análisis de cómo nosotros podemos hacer la oración para que esa enfermedad salga, pero tiene que ser con fe. Pero si le decimos: hermano, ore que el Señor lo va a sanar, y dice: ay, hermano, yo no creo que esto se me pueda quitar tan fácil, entonces no ore, porque es por gusto, va a perder su tiempo. Mejor váyase al doctor, compre la medicina o consúltelo y que le den lo necesario, si usted lo cree así, porque si está dudando de que Dios no le va a contestar, es por gusto que lo haga. Y no estoy en contra, estoy diciendo que la oración
hace cambios grandiosos. La oración lo cambia todo, pero cuando hay fe. De lo contrario, no se encuentra el propósito deseado. Pero mire que también la oración dice, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Eso es, hermanos, también se consigue a través de la oración. Pero eso es cuando nosotros le confesamos a Dios nuestros pecados. De lo contrario, si nosotros no tomamos el paso para poder decirle al Señor nuestra falta, tampoco lo podemos obtener, aunque alguien ore por nosotros. Por eso en algunas ocasiones usted ve, se ha dado cuenta que alguien pasa al frente, se ora por él, pero mañana sigue lo mismo, el siguiente día sigue lo mismo. Entonces alguien se pregunta, y a veces nosotros mismos nos preguntamos y decimos, bueno, pero si ayer oramos por él para que el Señor perdonara sus pecados, ¿y qué pasó? ¿Lo hicimos con fe nosotros o él no lo hizo con fe? Es una pregunta muy importante. Por eso, hermanos, nosotros cuando oremos tenemos que hacerlo con fe. Pero el versículo 16 dice, confesaos vuestras ofensas. Esto es grandioso. Unos a otros y orad unos por los otros. Esto, hermanos, es muy importante que lo entendamos y lo conozcamos, porque a veces pueda surgir que dentro de nosotros hayamos tenido un altercado o una discusión y hayan habido palabras que nos lastimaron, y esas lastimaduras, estas heridas internas dentro de nosotros son perjuiciosas. Esas heridas internas no sanan tan fácil a menos que no confesemos nuestras ofensas los unos con los otros. Y cuando lo hacemos, entonces hay liberación. Cuando lo hacemos, entonces vuelve la sonrisa, vuelve la felicidad entre nosotros, porque entonces llegamos a considerar que la persona, aunque quizás lo hizo inocentemente, no queriendo hacerlo, pero analizamos que reconoció que a lo mejor ofendió, porque David dice en una de sus palabras que orando a Dios le dice que le perdone aún de los pecados que le son ocultos. Imagínense, entonces quiere decir que a veces nosotros ignorantemente podemos ofender a alguien sin darnos cuenta. Pero si nosotros dice que confesamos nuestros pecados los unos con los otros y oremos los unos por los otros, eso da una terminación de palabras, dice, para que seáis sanados. Y eso indica que cuando hay ofensa, el corazón está enfermo. Y un corazón enfermo no está alegre. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuál es la oración eficaz para usted? Para mí, en lo que yo creo, la oración eficaz es aquella que no tiene interrupción. Y le voy a poner un ejemplo muy fácil de entenderlo. Cuando usted hace una llamada por teléfono, digamos a su país, que en nuestro país la señal no es tan buena, ¿verdad? Para la telefonía, en algunos lugares. Y cuando usted habla, la persona a lo mejor le escucha bien o no le escucha bien, y le dice, es que no te escucho, es que no oigo lo que me dices. Entonces, ese diálogo está interferido por algo que no deja que el mensaje que nosotros estamos dando, que las palabras que hablamos no puedan escucharse, no tengan la respuesta correcta. Y eso mismo es nuestra oración, eso sucede. La oración eficaz
mas del justo puede mucho. Entonces hay dos conceptos. Una, que seamos justos, y otra, que no tenga interrupción. ¿Cuál es esa interrupción? Que no hayamos confesado nuestras ofensas. Es una de ellas. Porque si nosotros tenemos algo contra alguien, esa oración no es de un justo primeramente, ni es eficaz, porque está siendo interrumpida por la herida que aquel hermano o que yo tengo de alguien, y Dios dice: hasta que te cures, entonces te voy a escuchar, te voy a dar lo que pides. Hasta que tú seas sanado, entonces te voy a dar la respuesta. En algunos casos no es así. No viene la respuesta porque tenemos evidencia por la palabra que Satanás se interpone para que la respuesta de Dios llegue a nosotros. Usted ha leído a lo mejor cuando Daniel oraba al Señor y la oración llegó, pero la respuesta no pudo regresar. Apareció un ángel y le dijo: Daniel, yo he venido como mensajero de Dios, porque desde el día que tú te dispusiste a orar, tu oración fue escuchada. Pero cuando yo venía por el camino a darte la respuesta de acuerdo a lo que tú pedías, se me impuso algo. Satanás, con legiones de demonios que hay en el aire, se me impuso. Él le dice que el príncipe de Persia, pero esos son demonios. Persia es una nación, pero lo que hay en los aires son demonios. ¿Ya los ha visto usted? ¿Verdad que no? A lo mejor sí, yo tampoco los he visto, pero la Biblia sí lo dice, que en los aires se mueven los espíritus malignos. Por lo tanto, la oración a Daniel no pudo llegar porque había uno que se lo impedía, y a lo mejor usted está esperando esa respuesta, que esa petición que ha hecho al Señor, y le dice: Señor, ¿cuándo me vas a contestar? Pero la respuesta no llega. Puede ser que ya Dios la escuchó, pero no le puede llegar porque Satanás se ha impuesto. Y otra, porque no somos tan justos. Y otra, porque todavía no hemos confesado nuestras ofensas. Pero, ¿tenemos fe verdaderamente por lo que estamos pidiendo nosotros? Veamos qué dice Hebreos, capítulo 11 y versículo 1. Es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Si tenemos fe, entonces estamos esperando esas cosas que allí están guardadas para nosotros. Mientras esperamos, esa fe no debe terminarse. Esa fe tiene que continuar en nosotros, porque si esa fe se acaba, entonces la respuesta no llega. Por eso es necesario que oremos con fe, porque esa fe va a cambiarlo todo específicamente. También encontramos en el versículo 6 del mismo capítulo, que dice que los que se acercan a Dios, es necesario que crean que le hay. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si nosotros pedimos a Dios en oración algo sin fe, Dios no se agrada en primer lugar. Y si no se agrada, ¿cómo nos va a dar lo que nosotros le estamos pidiendo? No hay forma alguna. Entonces creemos que la fe es tan importante en el cristiano, en el hombre y mujer que cree en el Señor. Es necesaria la fe, pero una fe genuina, ¿verdad? Porque
Si nosotros oramos a Dios, tenemos que hacerlo con fe. También la palabra nos enseña que nosotros tenemos que esperar en Él con paciencia. La Biblia dice que el mismo Santiago nos dice que nosotros, los cristianos, tenemos que ser pacientes como el labrador que labra la tierra, que con paciencia espera la lluvia temprana y tardía para poder cosechar. Porque muchos de nosotros queremos cosechar sin sembrar, y eso no puede ser así. Dice que el labrador, para participar de su fruto, tiene que acostarse a dormir, ¿verdad? ¿O no? ¿Cómo dice? Tiene que trabajar primero. Hermano, a veces surgen situaciones que hay personas que le están pidiendo a Dios: Señor, yo necesito que tú suplas mis necesidades, porque mira, ya tengo muchas. Y está durmiendo. Está en la casa viendo televisión, viendo el teléfono. Y me imagino a Dios, como muchas veces nosotros lo hacemos, si lo encontramos sentado, acostado en el sofá. ¿Y así quiere que Dios te supla tus necesidades? ¿Será que Dios lo va a suplir así? Dios dirá: qué vago que siga pidiendo. Hasta que ya sienta que se está muriendo de hambre, entonces le voy a conceder lo que me pide. Pero mientras tanto, ahí que esté. Entonces, verdaderamente necesitamos nosotros, como segundo lugar, por lo que estamos pidiendo. Eso, hermano, en algunas ocasiones nosotros, y quizás todos hemos pasado por ahí, oramos a Dios. Por ejemplo, voy a ponerle dos ejemplos. Yo y mi casa, digo Josué, nosotros tenemos 2 carros en la casa. Manejamos uno cada uno. Pero alguien, solo es él y tiene 2 carros. Y a lo mejor, en un momento dado, le dice: Señor, yo quiero un carro nuevo, porque esto ya está viejito y yo necesito otro carro mejor que esto que tengo. ¿Lo necesitará si estos están en función? Yo creo que no se necesita, ¿verdad? Y dirá Dios: si hay otro que no tienen y no me están pidiendo, y tú que tienes 2 me estás pidiendo, ¿cómo quieres que te lo dé? No, Señor, pero es que si tú me provees un carro o una ven, yo al hermano que me pida un raicito para la iglesia, mire, yo lo paso recogiendo y me lo llevo para la iglesia y no hay problema. Señor, dame ese carro o esa ven del año tal, de marca tal, y yo con gusto lo haré. Pero cuando lo tiene, máxime si es invierno, que viene todo lleno de nieve y uno los pies, ¿verdad? Y le llama al hermano: hermano, ¿puede pasar a dormir buscándome? Oh, hermano, ahora hay nieve. Yo creo que no, porque mi carro se me ensucia. ¿Y para qué se lo pidió a Dios entonces? ¿Qué cree que Dios es un juego? La promesa es promesa. Y si usted en el capítulo 5 de Eclesiastés y el versículo 5 en adelante, me parece, le dice a usted que cuando haga promesa no se tarde en cumplir, porque Dios no se complace de los insensatos. Y le dice algo más allí todavía. Pero, hermano, cuando Dios sabe que nosotros no necesitamos nada, podemos doblar rodilla y podemos hacer hoyo en ese piso, pero Dios no nos va a dar eso que no necesitamos. Porque si nos lo da, pueda suceder que por eso que nos está dando nos perdamos. Perdamos la comunión con el Señor, y Dios no quiere algo mal para nosotros. Dios quiere lo bueno. Dios quiere lo agradable. Otro ejemplo. Por ejemplo, si, bueno, aquí hay unos hermanos que tienen 2 casas.
Pero Señor, yo quiero la tercera casa y yo quiero esa casa. Mire, la quiero en Overland Park o en otra área donde verdaderamente sea un área de rico. Y el Señor dice, ya te di 2. ¿Qué más quieres? ¿Para qué quieres la otra? Oh Señor, para rentarla. No es suficiente con eso que tienes, porque si te doy otra, el día que te falte un problema en esa casa y es día de culto, te vas a ir a arreglar la casa y no vas a venir a mi servicio, entonces mejor no te la doy. Porque Dios sabe el futuro. Usted y yo no lo sabemos. Nosotros a veces ni el presente sabemos. Solamente en el momento que voy caminando yo sé si hay una piedra y me voy a tropezar y levanto el pie, o si hay un hoyo y levanto el pie y paso por encima. Eso es lo que yo sé. Pero ¿acaso sé una hora después de ahorita? ¿Usted lo sabe? No lo sabemos. Entonces, la oración eficaz del justo puede mucho, pero que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque la oración, mi hermano, lo cambia todo. Alabando a Dios. La oración lo cambia todo. Y la Biblia dice que Él nos dará, Filipenses capítulo 4 y el versículo 19, mi Dios pues suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Conforme a sus riquezas. Quiere decir conforme a lo que Él sabe, conforme a lo que Él tiene, conforme a lo que usted y yo necesitamos. No nos va a dar más de lo que nosotros necesitamos, siempre y cuando el propósito de Dios sea llevarnos por un camino de rectitud, por un camino de justicia, un camino del bien. Pero si con lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios nos vamos a extraviar, dice Dios, no. Porque dice, mi Dios pues os dará, suplirá todo nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. De manera que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Encontramos que la Biblia no se equivoca. ¿Usted cree que la Biblia se equivoca? Dice que su palabra es inescrutable, no cambia. Pero también la Biblia nos cuenta una historia que la oración que hizo este hombre cambió por completo su vida. Génesis capítulo 32, el versículo 9 y 12. Una oración que Jacob hizo cuando estaba huyendo de su suegro. Y venía por el camino, porque ya Dios se le había manifestado. Y lo leemos, 32, 9 al 12. Dice la palabra. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te daré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre de mis hijos. Aleluya. Hermano, Dios le había dicho a Jacob que se regresara de la tierra donde estaba apacentando las ovejas con su suegro y que le iba a dar bien en el camino. Pero de momento se da cuenta Esaú
al cual Jacob le había robado su bendición, le había quitado la primogenitura con engaño, y habiendo pasado mucho tiempo allá en otro lugar, dispuso venirse porque Jehová se lo dijo. Se estaba moviendo en la voluntad de Dios. Pero veamos la aflicción que le llega entonces. Cuando se da cuenta Esaú, dice que Esaú venía con 400 hombres a encontrarlo. Ahora dígame usted, ¿para qué Esaú quería 400 hombres venir a encontrarse con Jacob si era para bien? Eso era un ejército completo. Pero cuando Jacob se da cuenta que Esaú venía preparado con un personal, a lo mejor para pelear contra él, porque Jacob tampoco iba solo, empieza entonces y ora y dice: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Ahora imagínese usted, si me voy a encontrar con uno que era mi enemigo, que me dijo que me iba a matar, y Jehová me ha dicho que me va a hacer bien. ¿En cuál sería la situación? Entraría en duda, ¿verdad? Cualquiera entra en duda y dice, pues, ¿cómo es posible que Dios me va a desamparar? Pero él empieza a orar y le recuerda a Dios. Esa es una oración importante. Le recuerda a Dios: tú me dijiste que me volviera a mi tierra y a mi familia. Ahora tú tienes que hacer algo, porque lo que Dios promete, Dios lo cumple. No es como nosotros, que ahora digo, hermano, yo voy a ir a su casa mañana y llegó la hora y ¿qué? Hermano, ¿a qué hora viene? Oh, hermano, se me olvidó que me voy a hacer otra cosa. Dios no es así. Si Dios promete, es porque va a cumplir. Y lo hemos encontrado a través de la palabra, que Él cumple lo que promete. Dice que Él es Dios grande en misericordia, que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, cuando Jacob le recuerda a Dios que le dijo que Él le iba a hacer bien en el camino, Dios se acuerda de eso. Y entonces cambia la situación. Y cuando se encuentran, dice que Esaú corre. Usted lee el capítulo que continúa, el 33. Corre y se abraza con él y lloran, porque a Dios había escuchado la oración de Jacob. Alabado sea Dios. De manera, mi hermano, que la oración que nosotros hacemos tiene que ser con fe y de acuerdo a la necesidad que tenemos. De lo contrario, no esperemos que Dios nos vaya a dar algo si no lo necesitamos. Pero hermano, ¿por qué yo estoy necesitando y Dios no me lo da? Hay pasos importantes que nosotros tenemos que hacer. Encontramos a través de la palabra que Dios siempre se ha complacido de sus hijos y les ha dado la respuesta en el momento necesario. Se cuenta una historia que es como una anécdota o una parábola, para que nosotros lo entendamos fácil. Dice que había una anciana que vivía sola en su casa y continuamente salía a la parte de atrás de su casa y oraba y oraba y oraba y oraba y le daba gracias a Dios, pero a la parte de su casa vivía un ateo y él siempre se enojaba y la criticaba y decía: esa vieja está loca, ¿por qué piensa que Dios le va a escuchar si le está dando gracias, si Dios no existe?
esa viejita está loca. Y aquella señora salía todos los días a orar. Qué bonito que así lo hiciéramos nosotros, ¿verdad? Pero cuando tenemos un tiempecito mejor, prendemos la televisión y nos sentamos a ver televisión, o no necesariamente tenemos que ver televisión, o el teléfono. Donde quiera que andamos, allí anda. Pero nos quita el tiempo. Pero esta ancianita oraba y salía orando, pero un día no tenía comida. Y salió aparte otra vez detrás de su casa, como siempre lo hacía, y decía: Señor, ahora yo no tengo comida. Ahora se me terminó todo, Señor, y ahora yo sé que tú has prometido suplir nuestras necesidades y me vas a dar conforme a tu riqueza en gloria. Espero, Señor, una respuesta de parte tuya porque tengo hambre. Y aquel hombre dice que le escuchó y dijo: esa vieja loca le va a demostrar que Dios no existe. Se fue y compró la comida, y mientras ella oraba y cantaba ahí adentro, dice que fue y se la puso por la puerta. De momento aquella señora salió, y cuando salió y abrió la puerta, dijo: oh, gloria a Dios, gracias, Señor, porque me regalaste comida. Brincó aquel hombre y le dijo: vieja mentirosa, Dios no existe, esa te la di yo. Ella volvió a gritar más fuerte y le dijo: Señor, gracias, porque hasta el diablo usa para que me dé lo que necesito. Aleluya. Hermano, eso es glorioso. Denle una ofrenda de palmas al Señor, porque Dios suple de acuerdo a nuestras necesidades y puede usar a quien sea. Si usó a los cuervos para que le llevaran comida a Elías, ¿a quién usó primeramente para que le llevaran una torta, para que diera la primera comida? Nadie lo sabe. Sería un ángel. Dice que cuando despertó y vio al lado estaba una torta. Era un buen pan, yo no sé de qué sería. De aguacate con queso, frijolitos y carne. Pero se la comió y el ángel le dijo: come y bebe agua del arroyo porque el largo camino te espera. Pero de momento, otra ocasión, Dios envía cuervos. Dios puede usar a cualquiera, mi hermano. Y le va a suplir su necesidad cuando Dios quiere y usted tiene esa necesidad apremiante. Pero no lo va a hacer porque nosotros se lo exijamos, sino porque Él sabe de qué tenemos necesidad. ¿Usted ha leído el Salmo 139? El que no lo ha leído, lo invito a que lo lea. Yo le llamo el espejo de Dios para mí. Allí le dice quién es usted y quién soy yo, para dónde va y de dónde vino, dónde está y qué es lo que va a hacer. Eso es maravilloso. Por eso Dios nos conoce y Dios sabe que nos va a dar de acuerdo a nuestra necesidad. Entonces Dios puede usar, como dijo esta ancianita, hasta el mismo diablo para que nos dé lo que necesitamos. Y algo tan importante es que Dios cumple su propósito. No cuando usted y yo queremos, sino cuando Él quiere. Y cuando Dios sabe que el propósito de Él se está acercando a nosotros, Él usa medios para que más rápido el propósito se cumpla. Así es. Amén. Aleluya. Lo que leí a la hermana al inicio del servicio. Dios le presentó a Moisés una zarza ardiendo. Si esa zarza no hubiera estado ardiendo en fuego, Moisés no se acerca. Pero Dios quería apresurar, porque Moisés estaba entretenido cuidando animales. Muchas veces así estamos nosotros. Estamos entretenidos en nuestros quehaceres, en nuestro trabajo. Señor, yo alabo a Dios porque el hermano Toñito cambió de idea hoy. Amén. Rápido, el Señor lo hizo cambiar. Amén. Porque la oración de fe es la que suple. Amén. La oración lo cambia todo. Amén. Temprano me llamó y dice: hermano, no voy a poder ir al culto porque ya esto y esto y esto. Pero luego me mandó un mensaje: hermano, voy para allá porque sucede esto y esto. Y aquí está. Amén. Dios sabe lo que hace.
Pero todo es de acuerdo a su voluntad. Para acelerar el propósito de Dios a través de Moisés para ir a traer al pueblo de Israel, le presentó la zarza. Y si no hubiera estado esa zarza ardiendo ahí, Moisés sigue este camino, pasteando en aquel desierto los animales. Pero Dios dijo, no, el tiempo se llegó. Así que, hermano, hay veces que nosotros estamos muy tranquilos, pero Dios tiene un plan y un propósito y dice, te necesito que empiece a hacer algo. Entonces empieza a alborotar la hormiga, por decirlo así, dentro de donde estamos. Y nos empiezan a incomodar, nos empiezan a picar. Y cuando eso sucede, tenemos que salir a la buena o a la mala, porque Dios así lo quiere. Amén. ¿Usted cree que el propósito de Dios llevar a José como esclavo a Egipto fue porque sus hermanos lo odiaban? No. Josué lo declara después. Le dice a sus hermanos, después de haber pasado tanta situación, ustedes pensaron que lo que estaban haciendo era para mal contra mí, pero Jehová lo estaba preparando para bien, no solo para mí, sino para ustedes. Amén. Lo que decía, que la ofrenda que nosotros damos no es para Dios, es para nosotros mismos. Sus hermanos enviaron a José hasta Egipto para ellos mismos. Amén. Para que más tarde les sirviera de alimento para sobrevivir. Amén. De lo contrario, Dios no lo hubiera hecho. ¿Por qué salieron ustedes de Venezuela? ¿Fue porque quisieron? ¿Cierto? Hasta cierto punto sí, porque a la fuerza nadie lo va a traer. Pero hubo un propósito, algo que se imponía al frente, y Dios dijo, me lo voy a llevar para Estados Unidos, porque aquí no quieren buscar a Dios, aquí están haciendo lo que ustedes quieren, aquí quieren hacer lo que la gana les da, y los voy a llevar para allá, porque allá los voy a acercar a una iglesia donde se alaba mi nombre, y allí los voy a convencer que ustedes me necesitan a mí. Y eso hizo con cada uno de nosotros los que estamos aquí, porque Dios sabe, mi hermano, de qué tenemos necesidad. Aleluya, gloria sea nuestro Dios. Denle una ofrenda de palmas al Señor, porque Él sabe que usted necesita. Él sabe que yo estoy necesitando. Alabado sea Dios. Pero nosotros, ¿estará Dios de acuerdo con lo que estamos pidiendo? Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que analizar. ¿Estará Dios de acuerdo con lo que yo le estoy pidiendo? Josué, el capítulo 10 y el versículo 12 y 13 nos dice algo tan importante. Él estaba en una batalla y ya estaba por ganar la guerra, ya por poquito, pero surgía algo. Ya el sol estaba por descender y se iba a hacer noche, y usted sabe que en la noche para pelear una batalla, aún solo para caminar así nomás, cuesta. Y oró a Dios y dijo, alabado Dios. Josué capítulo 10. Estoy en Jueces. Por eso me parecía la lectura diferente. Dice la Biblia. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo, en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día. Aleluya. Josué pidió a Dios que el sol se parara,
porque él sabía que eso era necesario para él. De lo contrario, se le iba a hacer difícil ganar la batalla, porque de noche cualquiera se esconde. Pero Dios le escuchó la petición. Entonces, la petición que Dios escucha es cuando está de acuerdo a la necesidad que tenemos. Y Dios no puede esconderse a decir: yo no quiero que lo hagas, yo no te voy a escuchar. También la Biblia nos enseña que hubo una mujer que tenía una necesidad, y esta oraba intensamente. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Y oraba a Dios, porque ella estaba pasando una vergüenza, estaba siendo humillada por otra mujer, el cual se burlaba porque Ana era estéril, no tenía hijos. Y dice la Biblia que ella se fue un día, tomó la decisión y se fue a orar al templo. Y allí oraba, pero no se escuchaba lo que hablaba. Entonces, mi hermano, cuando usted ore, no importa de la forma que ore. Usted puede gritar si quiere y Dios le escucha. Puede estar en el más silencio posible y Dios le escucha. Aleluya. Esta es prueba de ello, esto es lo que la Biblia nos enseña aquí. Pero el versículo 10 y 11 del capítulo 1 del primer libro de Samuel nos dice qué fue lo que sucedió. Porque esa mujer estaba dolida de corazón. Y como tenía una necesidad y Dios sabía que había que cubrir esa necesidad, el Señor le escuchó. El versículo 2 dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Esta es una oración que Dios escucha cuando Él sabe que lo necesitamos. Ana deseaba con todo su corazón un hijo y no lo podía tener. Pero cuando ella se dispuso, hermano, por eso es necesario que cuando nosotros estamos delante del Señor con una petición, tenemos que buscar el lugar preciso, el lugar adecuado. Orar en la casa es bueno, no es malo. Muchos lo hacemos, pero orar aquí es mucho mejor. Por eso decía la hermana, una bendición extraordinaria es mejor. No ordinaria, sino extraordinaria es mejor. Y aquí podemos venir a hacer una oración extraordinaria, porque en mi casa no puedo gritar tanto. Máxime si hay un vecino que no le gusta como que la tengo, ¿verdad? No podemos orar a gritar mucho. Pero aquí, hermano, usted y yo podemos gritar todo lo que queramos, que nadie le va a decir: cállese, estoy descansando. No haga ruido porque yo necesito estar en silencio. Aquí podemos hacerlo. ¿Cómo? Orar en silencio también. Ana lo hacía así, porque no quería que el sacerdote, o quizás había más gente allí, se dieran cuenta de la petición que tenía. Algunas veces, hermanos, nosotros nos avergonzamos de decirle: Señor, yo quiero que me prepares una esposa porque yo me quiero casar. ¿Lo hacen en voz alta? ¿Verdad que no? Si no, yo ya lo hubiera escuchado. Usted ya lo hubiera escuchado. Pero la oración, mi hermano, tiene que ser abierta para el Señor. Y Él la contesta cuando sabe que la necesitamos y la vamos a usar como bendición. Por eso tiene que ser una oración de un justo, obrando eficazmente. Orando puede mucho. La oración es muy importante. Como dije, es la llave principal para que sea de bendición a nuestra vida. Estoy mirando el reloj porque no me quiero pasar de las 2 de la tarde. Aleluya, ya se hablé yo. Y yo que quería ir a trabajar. Y yo que quería ir a comer al restaurante.
restaurante. Y yo que quería ir a tal parte. No se preocupe, que aquí lo que el Espíritu diga, eso se hará. Alabado sea Dios. Si Dios sabe que usted está disfrutando y comiendo de la palabra, Dios me dará más. Y si no, ya me va a decir, cállate. Y eso usted lo siente y yo lo siento. Los que predican saben eso. Porque cuando hablamos ya fuera de la voluntad de Dios, eso es necedad. Aleluya. Pero cuando sabe Dios que tenemos esa necesidad, Él nos da lo que tenemos que hablar. Ahora pensemos, ¿será beneficioso para mí y mi familia lo que estoy pidiendo? Dios lo ve. Y si eso no va a ser beneficioso, empezando por mí mismo y después para mi familia, porque si Él me da algo el cual no va a ser beneficioso y yo me pierdo por eso, mi familia va a sufrir. Y quién sabe me lo lleve detrás. Así es que si usted le está pidiendo unos cuantos millones al Señor y se está cansando porque Dios no se lo da, mire, si no lo necesita, no se lo va a dar. Y aunque usted, como dije, venga a orar aquí y le haga hoyos a ese piso, o se acabe la rodilla, no se lo va a dar. Aleluya, lo alaba por eso. Oh, santo Dios, ya está pidiendo unos 2 millones y el Señor no se lo va a dar todavía. Gloria al Señor. Y hermana, si no está en la voluntad de Dios, no se lo va a dar. Siga orando usted por si acaso y nos comparte algo. Gloria a Dios. Pero si no es beneficioso para mí ni para mi familia, Dios no lo va a hacer. Pero si Dios sabe que es necesario, mire que dice la palabra del Señor en el capítulo 20, versículo 17 de Génesis. Allí tenemos una historia muy bonita. Capítulo 20 de Génesis. Y el versículo 17. Allí nos dice la Biblia que Abraham había ido y había entrado en una ciudad que se llamaba Gerar. Y como dice la Biblia que su esposa era muy bonita, el rey la codició y se la quitó. No porque solo la vio bonita y dijo, esta mujer está bonita y este hombre no la merece, es mucha mujer para él. No, él fue y se la quitó. Y mire lo que surgió. Génesis capítulo 20, versículo 17. Aleluya. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Dice el versículo 17. Pero si leemos del versículo 3 del mismo capítulo 20, allí nos dice cuál fue el motivo por el cual Abraham oró por este hombre, por este rey y por su casa. Allí hablan de su casa. El versículo 3 dice: pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueño: yo también sé que tu integridad, la integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocaras. Aleluya. Ahora pues, mira el versículo que continúa: devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que
de cierto morirás tú y todos los tuyos. Mi hermano, Dios está pendiente de todo. Por eso le dije, lea el Salmo 139. Abraham, antes de llegar a aquella ciudad, ya le había dicho a su mujer: yo veo que eres mujer hermosa. Quizás antes no se había fijado tanto, ¿verdad? Como muchos de nosotros no nos fijamos en lo que tenemos. Como dice un dicho, no sabes lo que tienes hasta que ya lo estás perdiendo, ya lo perdiste. Pero Abraham aquí se dio cuenta. Dijo: tú eres hermosa de verdad, di que eres mi hermana, porque si no me van a dar cuello y tú te vas a quedar allá. Y para que me vaya bien, di que eres mi hermana. Mire lo que pasó. Cuando el rey la vio, fue y la trajo para él, porque ya le había dicho que era su hermana, y ella también. Pero Dios intervino en el asunto. Por eso Dios nos dará a nosotros lo que necesitamos siempre que sea su voluntad. Y al intervenir Dios, entonces aquel hombre no se pudo acercar a ella. Los dejó estériles. No podían tener hijos. ¿Cómo se dio cuenta Abraham de eso? Porque no pasó un día ahí, pasó mucho tiempo. Y al pasar el tiempo, el rey se dio cuenta que no había familia ni en su casa, ni en sus criados, ni en sus esclavos. Y ahora dijo: ve y ora por mí. Fue con Abraham, reconoció, porque Dios ya le había dicho: devuelve a esa mujer, si no, verdaderamente eres muerto. Alabado Dios. Todo lo que está en el propósito de Dios, mi hermano, Dios tiene una respuesta. Porque Él sabe que es provechoso para Él y sus familias. Por eso da la respuesta. De lo contrario, como dicen los puertorriqueños, no se vista que no va. Nadie lo está invitando. Pero Dios escucha cuando sabe que va a ser de bendición para Él y la familia. Y el Salmo 103, 1 y 2 dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Hermano, cuando nosotros reconocemos el favor de Dios, hasta nuestra alma la obligamos o la tenemos que obligar a decirle: bendice a Dios, porque todo lo que tienes, todo lo que hay alrededor ha sido por la misericordia de Dios. No se olvide de ninguno de sus beneficios. Entonces, eso es una de las cosas que Dios hace con nosotros, porque es beneficioso para nosotros y nuestra familia. Entonces, como número 5, ya estoy para terminar. ¿Seré fiel a Dios si me dan lo que le pido? Hermana, una buena pregunta que nos tenemos que hacer siempre que estamos orando. Ana cumplió con lo que prometió. No se quedó con lo que prometió. Cuando ya su niño fue destetado, dice la Biblia, lo llevó al templo. Allí siempre había gente atendiendo aquel lugar. Y ahí lo criaron. Y fue un gran profeta de Dios. Todos lo sabemos. Pero cumplió con lo que prometió. Ahora, ¿seremos nosotros fieles a Dios con lo que le estamos pidiendo? Mateo capítulo 25 y el versículo 23 habla acerca de los talentos, de una parábola que Jesús puso. A uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1, conforme a su capacidad. Al que le dio 5, ganó otros 5. Y le dijo: Señor, aquí tienes 5 talentos sobre los 5 que me diste. Bien, buen siervo y fiel. En lo mucho has sido fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Luego llega el que recibió 2 y le dijo las mismas palabras: bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero luego llega el que dio 1, que le había dado 1. Y aquel le dijo: Señor, yo sé que tú eres hombre severo, que siembra, que cosechas donde no siembras,
y recoge donde no has esparcido. Como decimos a veces, ese es un aprovechado. Quiere comer y no ha trabajado. Pero Dios le dijo en la parábola: sabías que yo era un hombre estricto, hablando de mis palabras. Hubieras pensado, hubieras puesto el dinero en el banco para que al venir yo hubiera cobrado mi dinero y los intereses. ¿Qué son intereses? Ganancia. Recuerde que aquellos dos hombres de 5 y de 2 talentos habían ganado el 100%. Porque el de 5 ganó 5, el de 2 ganó otros 2. Era 100%, ¿verdad? Pero Dios dijo: poquito todavía. Bien, buen siervo y fiel en lo poco. Y si había ganado 100%, ¿usted cree que era poco? Era bastante. Pero para Dios, lo mucho que usted haga y yo hagamos no es suficiente. Él quiere más todavía, porque Él sabe que lo que Él ha puesto en nuestras manos es mucho más de lo que usted y yo creemos que es. Amén. Por algo Dios nos puso en un lugar, porque Él sabe que tenemos capacidad. Él sabe que nosotros podemos dar más de lo que Él nos ha dado. Por eso mismo la Biblia dice: bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y eso mucho, mi hermano, muchas veces nosotros no lo reconocemos. El favor de Dios es maravilloso, que primeramente nos compró con su sangre en la cruz del Calvario. Dio su vida por nosotros y nos puso en un lugar para que le podamos servir con todo nuestro corazón. Por eso la Biblia dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No con la mitad, no con un cuarto, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Pero nosotros le damos a Dios muchas veces lo que nos sobra, muchas veces con miseria, hablando en términos espirituales. Si fuera económicamente, quizás andamos por ahí de la misma manera. Pero Dios quiere de nosotros que le demos 100% de nuestro ser a su servicio. Por eso, hermano, Él reclama de nosotros fidelidad. Y ser fiel a Dios es algo tan importante. El ser fiel a Dios es reconocer que nosotros no dependemos de nosotros mismos, sino únicamente de Dios. Aleluya. Por eso tenemos que tener, hermanos, mucho cuidado en ese aspecto, para poderle servir a Dios con todo nuestro corazón. Proverbios capítulo 3 y el versículo 9 y 10 habla con respecto a que nosotros, dice, que sirvamos a Dios con nuestros bienes, porque de esa manera Él nos va a bendecir abundantemente. Nuestros lagares van a ser llenos de mosto. Pero si somos agradecidos con el Señor, de lo mucho o lo poco que tengamos, vamos a darle a Él, porque de gracia recibiste, de gracia tenéis que dar. De gracia recibimos ese evangelio poderoso de salvación, de gracia compartámoslo con la gente que lo necesita. Por eso nosotros tenemos, hermanos, que demostrar el agradecimiento con Dios. Ahora, como última parte, nosotros tenemos que ser específicos con Dios en nuestras oraciones. Y como dice la Biblia, que la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Seamos eficaces en lo que pedimos. ¿Qué usted quiere? Hay un pastor que cuenta una historia muy bonita.
Hay muchas entre ellas. Pero dice que un día él se puso a orar. Porque no tenía, estaba empezando una obra y no tenía, dice él, cómo ir a visitar las almas a los creyentes y a las almas a predicar el evangelio. Y le pedía al Señor una bicicleta. Porque su camino que transitaba eran largos. También le pedía, dice, un escritorio. Y le pedía una silla para siquiera tenerlo ahí, porque no tenía nada. Y pasaron 6 meses y el Señor no le contestó. Y luego pasaron esos 6 meses y le dijo: Señor, ¿qué pasa con mi petición? No tengo una bicicleta, no tengo una silla, no tengo un escritorio y yo ya te lo pedí y no tengo nada. ¿Qué está pasando ahora entonces? Y el Señor le contestó y le dijo: lo que me estás pidiendo no te lo puedo dar, porque no me estás pidiendo correctamente. Hay muchas clases de bicicletas, hay muchas clases de escritorio, hay muchas clases de silla. ¿Cómo la quieres? Si no me especifica cómo tú quieres la bicicleta, no puedo dártela, ni el escritorio ni la silla. Entonces dice que él entendió y le pidió perdón a Dios y le dijo: Señor, entonces voy a empezar a orar nuevamente. Escribió cómo quería la bicicleta, cómo quería el escritorio, cómo quería la silla. Le dijo: quiero una bicicleta que sea fuerte, porque los caminos aquí son muy malos. Quiero una bicicleta hecha en Estados Unidos. Quiero un escritorio hecho con la mejor madera tal y hecha en el país tal, en las Filipinas. Quiero una silla de ruedas para que yo no tenga necesidad de levantarme, moverme de un lugar a otro en el escritorio. Y se lo pedía al Señor todos los días. De momento se le antojó él a decirle a los miembros de la iglesia que ya tenía bicicleta, silla y escritorio. Y dice que unos jóvenes se le acercaron y le dijeron: pastor, ¿dónde está lo que usted dice que ya tiene? Y él se sintió, como decimos, ante la espada y la pared, porque no tenía nada todavía, pero él ya lo tenía dentro. Por eso dice que la fe es la certeza de las cosas que se esperan. Y hasta que lo obligaron y entraron al cuartito que tenía y dijeron: pastor, ¿y a dónde está? Mira, aquí no vimos nada. Y se hallaba sin respuesta. Pero en su mente oró a Dios y le dijo: Dios, dame una respuesta. ¿Qué hacer? Porque no tengo respuesta. Entonces dice que rápido el Señor le dijo algo. Le dijo a un muchacho: ¿tú qué hacías? ¿Dónde estabas antes de nacer? Dijo: el vientre de mi madre. ¿Y qué hacías? Pues nada, esperando nacer. Eso mismo estoy esperando yo. Yo ya lo tengo aquí, en mi interior. Lo tengo por fe. Y en el momento Dios me lo va a dar. Y cuando Él me lo dé, yo se lo voy a mostrar. Pero ahorita estoy embarazado de esas 3 cosas. Y siguió, dice, y aquellos muchachos siempre que llegaban al culto lo abrazaban y le tocaban el estómago: pastor, ¿cuándo va a dar a luz? Pastor, ¿cuándo va a dar a luz? Y él se avergonzaba, dice, pero seguía orando. De momento dice que alguien llegó y le dio una bicicleta seminueva de un misionero que había ido de aquí a allá a predicar, que él es en Corea del Norte, y se la regaló seminueva. Y alguien apareció y le regaló el escritorio y la silla como él los había pedido. Entonces los llamó y le dijo: vengan, que ya di a luz. Ya tengo lo que pedí. Lo que les dije, ya lo tengo. Y cuando fueron, dice que vieron aquello y entonces glorificaron a Dios. Pero específicamente, aleluya.
porque él empezó a orar específicamente lo que quería. Por eso nosotros tenemos que ser específicos con Dios. ¿Qué queremos? Le voy a contar la otra y con esto voy a terminar, porque ya faltan 10 para la 1. No se fija que no vamos a dar a las 2. No se desespere. Pero si usted quiere, dice que continúe, le sigo contando de la palabra. Pero luego dice que pasó el tiempo, él fue a visitar una iglesia. Y visitando esa iglesia, estaba una mujer joven, dice de unos 30 años. Jackie está 25. Póngase a petición al Señor, escuche. Samuel, todos los jóvenes que quieran casarse. Y dice que había una mujer joven y el pastor le dijo: pastor, venga. Y lo llamó a la oficina y ya estaba la muchacha ahí y le dijo: mira, quiero que ore por esta joven mujer, porque dice que ya tiene tiempo orando y se quiere casar y no hay quien se case con ella. Y entonces se dirigió a ella y le dijo: ¿cuál es la petición que usted tiene al Señor? ¿Ya tiene el novio? Le dije: no. ¿Cuánto tiempo tiene de estar orando? Le dijo: pues yo tengo como 10 años. Tengo muchos años orando y no ha aparecido nadie. Y usted quiere que ore por usted, tiene que ser pedir específicamente. Le digo: si no, yo no oro. Entonces le digo: tome papel y lápiz y escriba. ¿Cómo quiere que sea su esposo? ¿Quiere que sea alto, blanco, negro, amarillo? ¿Cómo lo quiere? Porque sea blanco, pues escriba blanco. ¿Cómo quiere que sea su esposo? ¿Gordo, flaquito, chiquito o alto? Porque sea alto, pues escriba alto. ¿Cómo quiere que sea su esposo? ¿Que sea músico? Y le explicó: pues que sea músico. ¿Qué profesión quiere que tenga su esposo? Digo: pues quiero que sea maestro, pero que sea cristiano. Entonces le hizo 10 preguntas, y esas 10 preguntas, que hasta que las escribió, le dijo: entonces ahora léalas. Y las leyó aquella mujer, dice. Y luego que las leyó, le dijo: entonces ahora sí voy a orar por usted, pero quiero que por fe usted ya esté visualizando a ese hombre que usted ha descrito ahí en ese papel. Quiero que ya lo visualice cómo es ese hombre. Y empezó a orar por ella. Y oraron y él se fue. A los meses después dice que regresó a aquel lugar y ya la mujer se había casado. Y totalmente como había escrito, así llegó aquel hombre. Y cuando llegó, lo llamaron y le dijeron: pastor, venga, vamos a platicar con usted. Fue a la oficina otra vez y le dijo la pastora: hermano, ya se casó. Le digo: ¿pero quién se ha casado? Él no sabía. Dice: ¿se acuerda por aquella muchacha que usted oró? Sí, ya se casó. Y así como usted le dijo a ella que escribiera, así es su esposo. Ahora, aquella mujer ya era feliz y había obtenido la bendición que había adquirido a través de la oración específica y con fe. Así que, mi hermano, nosotros tenemos que ser específicos con Dios. ¿Usted quiere un carro? ¿Cómo lo quiere? Señor, yo quiero un carro, aunque sea que se mueva para ir al trabajo. ¿Ya lo recibió? No. Pues, ¿cómo lo quiere? El Señor le va a decir: no te lo doy porque mira, hay Chevrolet, hay Subaru, hay Toyota, hay de diferentes marcas. ¿Qué marca de vehículo quieres? ¿Y de qué año lo quieres? Porque algunos dicen: Señor, yo quiero que me deje un carro del año. Señor, carro del año. ¿De cuál año? ¿De los 70? ¿De los 50?
¿De cuál año lo quiere? Pida del año específico. ¿Cómo lo quiere? Por eso espero, hermano, que esta palabra a usted le sirva, porque nosotros tenemos que ser específicos. Ana pidió un hijo varón y Dios se lo dio. Jacob pidió que lo librara de las manos de su hermano porque venía con 400 hombres a encontrarlo para matarlo. Pero Dios cambió el asunto. Por eso la oración que cambia todo es la oración del justo. La oración del justo obra eficazmente, mi hermano, y tiene la respuesta precisa de acuerdo como usted lo esté pidiendo. Y si no pedimos de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, Dios no nos lo da, porque Él es un Dios de orden. Él es un Dios que respeta la decisión suya y la mía. Por eso nos dio el libre albedrío, para que dispongamos qué hacer en el momento preciso. Él no obliga a nadie. ¿O usted lo obligaron a venir aquí ahora? Dios bendiga al Señor, a la persona que vino ahorita. Bienvenido entre nosotros. Pero nadie lo obligó a venir, ¿verdad? Vino por su propia voluntad. Y gracias al Señor porque está aquí. ¿Cómo se llama usted? José Antonio. ¿Usted ha estado visitando una iglesia anteriormente? ¿No ha estado visitando una iglesia? Bienvenido entre nosotros. Denle una ofrenda de palmas al Señor para darle la bienvenida a esta hora. Alabado sea Dios. Nosotros hemos hecho, hermano, muchas oraciones sin sentido. Como nosotros decimos, locamente. Como le dijo Job a su mujer cuando le dijo: todavía tú en esa situación estás confiando en Dios, maldícelo y muérete. Le dijo: como una mujer fatua, como una mujer loca, has juzgado, has hablado. Pero nosotros, hermanos, procuremos, si hemos estado orando a Dios y no hemos tenido la respuesta porque no hemos estado orando bien, Santiago lo dice claro: vosotros no recibís porque pedís mal. Y explica para qué. Pero la oración eficaz del justo puede mucho. Y si puede mucho, mi hermano, en todo momento Dios nos dará la respuesta cuando lo necesitemos. Pero tenemos que orar con una forma segura. Específicamente, ¿qué es lo que queremos? Señor José, dijo que se llama, ¿verdad? José Antonio. ¿Alguna vez usted le ha dado su corazón al Señor y le ha dicho: Señor, ven y entra a mi corazón, porque quiero darte mi corazón para que vivas conmigo, porque yo quiero ser tu hijo legítimo? Somos creación de Dios, pero hijos son aquellos que lo reciben como su Salvador. Amén. Que vino a tiempo, yo le hago la invitación. Si usted ha pensado un día dónde va a pasar la eternidad, hay dos eternidades. Una en el